Una vez que hemos visto los dos primeros tipos de luz, que son las más sencillas, la EMI y la SOL, y cómo unirlas para crear una iluminación exterior sencilla, vamos a ver los otros dos tipos, que son los tipo punto y los tipo foco. Vamos a empezar por el tipo punto. Lo más fácil de empezar es cogemos el mismo sol, lo convertimos en una tipo punto, y nos encontramos con que la tipo punto es justo la que nosotros teníamos por defecto al principio en Blender. Una tipo punto es como un punto de luz que ilumina los objetos que están cerca y que ilumina menos los objetos que están lejos. ¿Cómo funciona esta tipo de luz? Pues lo primero, decir que tiene las mismas características de la SOL y de la EMI, preview, tipo, luz, etc. Pero lleva algo más, que es el fall off. El fall off es cómo disminuye la intensidad de la luz cuando los objetos se alejan. Si vemos, los objetos que están lejos cada vez están menos iluminados. Y lleva varias formas, desde la que lleva por defecto, que es el inverso del cuadrado de la distancia, que es justo como funcionan las luces en la vida real, a un modelo lineal. Podemos nosotros definir nuestra misma curva de alejamiento de la luz, etc. Y una posibilidad interesante es constante. Si le damos a constante, lo que nos encontramos es que esta luz ilumina todos los objetos de nuestra escena. Depende de dónde lo pongamos, pero lo pongamos donde lo pongamos, todos los objetos quedan iluminados, unos más iluminados, otros menos iluminados. Si queremos que sea estrictamente solamente los que ilumine solamente los que están dentro de la esfera de la luz, el radio de la esfera se puede cambiar, pues le damos a esfera y nos encontramos con que nuestro objeto luz ilumina de forma constante a todos los que quedan dentro de su esfera. Vamos a quitarlo. ¿Cómo se puede conseguir una iluminación sencilla? Pues el único problema, utilizando luces tipo punto, el único problema es que si la ponemos aquí, pues claro, como depende de dónde esté, pues quedan zonas iluminadas con zonas menos iluminadas. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo tipo constante y vamos a subir bastante la luz para que su influencia llegue a todo el suelo, no se vean. Seguimos teniendo zonas muy oscuras, entonces lo sencillo es, vamos arriba, cogemos la luz, la duplicamos y lo acerco con Alt D, y la segunda luz la ponemos a la derecha, seleccionamos nuestras dos luces, otra vez Alt D, y las ponemos aquí, y así nos encontramos con una iluminación de toda la escena. Esta iluminación es demasiado fuerte, eso es porque tenemos 4 luces, cada una de intensidad 1. Una cosa razonable pues sería ponerla a punto 25 para que la suma de los 4 pues de 1. O si nos parece poco, pues podemos subir un poquito a punto 4, por ejemplo. Y tenemos otra forma de iluminar nuestra escena aparte de utilizar una EMI. Normalmente, más que para iluminación global, que para eso está bien la combinación de EMI con SOL, pues las tipo puntos se utilizan para dar más iluminación a una zona de la escena que a otra. Vamos a borrarla y vamos ya finalmente al último tipo de luz, que es la tipo foco. Vamos a añadir una luz, vamos a ponerla tipo spot, tipo foco, y ya vemos cuál es la idea de una luz tipo foco. Es un foco de luz que ilumina exactamente a los objetos que están dentro del foco y no ilumina nada a los que están fuera del foco. Vamos a girarlo alrededor de eje X para ver una característica interesante suya. A ver, vamos a moverlo un poco en el eje X para pillar totalmente nuestro margen. Bueno, lo que yo quería mostrar aquí es que las tipo focos son precisamente aquellas que permiten hacer sombras. Cuanto a las características de una luz tipo foco, pues tenemos la parte inicial es igual, la parte del fall off es exactamente igual que lo que hemos visto para el punto. Lleva aquí una parte de sombras que permite elegir ninguna sombra, sombra tipo buffer o sombra tipo ray. Ya vemos que la sombra tipo ray no funciona en el Blender Game, así que nos vamos a quedar con la tipo buffer. Permite elegir en principio el color de la sombra, pero realmente en el Blender Game no funciona. Podemos decir que queremos una sombra roja, pero ya vemos que la sombra sigue siendo oscura. Si hiciéramos un render, la sombra, vamos a hacerlo, tardará un poquito en hacer nuestro render. Vamos a ver. He hecho un render justo de la zona en la que no está, la cámara no está mirando a donde debería estar mirando. Vamos a ver. Vamos a mover la cámara un poquito en la dirección del eje X, un poquito hacia arriba. Suficiente, y ahora repetimos nuestro render.
Y veremos ahora cómo la sombra no es negra, sino que es de color rojizo. Pero en el Blender Game no funciona y por tanto pues nosotros dejaremos la sombra de nuestro foco en color negro, que es el color por defecto y que está bien. Cuanto a las características de la sombra, decir que lleva la posibilidad de que de sombra solo los objetos que estén en la misma capa que la luz, o que solamente de sombra. Ahora veremos cómo utilizarlo después. Con respecto a los algoritmos que lleva de tipo buffer, cualquiera está bien, el que lleva por defecto funciona muy bien. Y lo que sí a veces merece la pena es cambiar el tamaño del buffer. Ahora lo veremos, vamos a acercarnos. Porque es necesario. Aquí tenemos nuestra sombra. Si nos vamos un poquito más para abajo, por un momento, y vemos el tamaño del spot, del foco, nos permite aumentarlo. Pero conforme nos vamos haciendo más grande nuestro foco, y por tanto caen más cosas dentro del foco, vemos que la sombra va perdiendo calidad. Eso es por el tamaño del buffer. Esto es la cantidad de memoria que dedica a la sombra, y claro, si dedica poco, pues enseguida la sombra pixela. Si queremos una buena sombra, pues podemos darle un buffer 4 veces de 2048 y enseguida nos ha quedado una sombra mucho más nítida, mucho más definida. En el resto de las opciones del tamaño del foco no lo utilizaremos, es decir que el halo, o sea, la posibilidad de realización de un halo de luz no funciona dentro del Blender Game. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer una iluminación global con sombras. Para ello lo que vamos a hacer es mezclar tres luces. Vamos a empezar borrando. Vamos a añadir una primera luz para tener una iluminación difusa. Entonces vamos a lámpara, añadimos una tipo EMI. La iluminación global, ya sabemos el problema, no da claro oscuro, no da sombra. Entonces a esta tipo EMI le vamos a dar un poquito de energía, no mucho, punto 1. Tenemos un poquito de iluminación en toda nuestra escena. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir otra lámpara tipo sol para dar oscuro. Vamos a darle un poquito más para atrás. Vamos a rotarla en la dirección de la X para dar la sensación de que la luz viene de la espalda de Mario. Y vamos a bajarle un poco la intensidad, posiblemente 0.6 o 0.7 sería suficiente. Y aquí tenemos nuestra escena con iluminación global y nuestro sol, pero no tenemos sombra. Entonces le añadimos una tercera lámpara, la tipo spot. Vamos a poner más o menos el mismo sitio que el sol, un poquito más baja quizá. Y vamos a intentar, dentro de lo posible, girarla exactamente igual, para que parezca que viene de la misma dirección del sol, que se haga paralelo. De forma que las sombras, la sensación que debería dar, es que las sombras vienen de la dirección del sol. El problema es que nos sobra este halo de luz, entonces lo vamos a hacer irnos para acá y decir que queremos que esto dé solo sombras. Entonces nos encontramos con esta sensación de una luz, iluminación global, una luz, claro oscuro, una luz, sombra. La sombra ha quedado un poco escasa. Para cambiarlo sencillamente pues cambiamos la intensidad de la que produce la sombra, por ejemplo a 3. Lo encontramos con una sombra más definida. Pixela un poquito, cambiamos el buffer a 2048 para tener una sombra bien definida. Y quizás incluso le ponemos un poquito más de intensidad a la sombra, 5. Bueno, pues aquí tenemos una escena iluminada con tres lámparas, una EMI, una sol y una tipo foco para dar sombras, que nos da una sensación de que el juego ya prácticamente se podría jugar. Si nosotros nos ponemos en modo juego y le damos a la P, pues vemos que efectivamente tenemos una buena sensación. Se nos ha quedado un poco fuerte de más la sombra, pero bueno, eso es ajuste. Pues esto es todo en cuanto a la parte de luces y enseguida seguiremos con la parte dedicada